Mati? ¿Todo bien vos? Todo bien. Che, tenía una duda con respecto a la filosofía, la materia de filosofía. ¿Qué pretende cuestionar? ¿Cuál es el objetivo que tiene en sí la filosofía para nosotros, para los alumnos y para la educación en sí, digamos? ¿Me puede explicar un poco de eso para entender un poco mejor más o menos cómo es la cosa? Bueno, según lo que yo tengo entendido, la filosofía es una disciplina que busca fundamentar el sentido de las cosas que nos parecen obvias. Fundamentar sería llevar la pregunta a la máxima expresión, o sea, buscar el porqué del porqué del porqué. Y así, o sea, sin una respuesta concreta, sin una respuesta cerrada, digamos, ¿no? Claro, sí. Y bueno, yo creo que nosotros como futuros docentes consideramos que la filosofía es una manera de pensar que busca fundamentar el sentido de las cosas que nos parecen obvias. Un ejemplo de esto sería que en la educación, en la propia educación, se da que el alumno solamente es una tabula rasa que recibe información y la repite. O sea, no tiene posibilidad de expresión ni de que se dé el feedback ese de respuesta, pregunta. Otro ejemplo de esto sería que, por ejemplo, preguntarnos por qué tomamos agua o por qué nos bañamos. Claro, sí, o sea, son preguntas que ya están dadas como obvias, digamos. Sí. Mira, porque también, viste, yo tengo entendido que la filosofía se pregunta más en vez de tener una respuesta concreta, que se hace más la pregunta que en la respuesta. También es como que permite cuestionar lo obvio, es decir, ir más allá de lo que está establecido. Es como que tiene que ver el origen del por qué nos ayuda a desenmascarar una realidad en la que vivimos. Como por ejemplo, nos tenemos que preguntar si realmente existe una verdad única, o qué es la verdad, o cómo sabemos si que algo es verdadero o no lo es. Claro. Es como que en sí la filosofía desarrolla un pensamiento crítico, reflexivo, analítico, con una visión ética. Es como que se ocupa de las preguntas que la constituyen como seres humanos. O sea, a su vez también aporta herramientas de pensamiento crítico que se ayudan a cuestionar la tradición y la autoridad. Yo en base a eso puedo poner un ejemplo por ejemplo, en la educación física, en la educación física en la primaria tenía, la profesora nos daba ejercicios que eran siempre los mismos, que eran repetitivos, y claro, y nosotros nos tenemos que adaptar a eso, a lo que da el docente, pero nunca la profe como que no nos preguntó o nos dio la oportunidad de preguntarle para qué sirve, para qué realizamos este ejercicio, o cuál es el objetivo de este ejercicio. Es como que no nos dejaba o preguntarles cuál modificación le harían ustedes al ejercicio. Claro, como que no nos dejaba romper esa línea de como decir, claro, ir más allá de lo que está establecido, ya sea por el currículum o por el docente mismo también. Pero claro, de hecho,
en eso del currículum, la filosofía busca adaptarse, cuando entra la educación busca adaptarse porque como critica o le busca el porqué a las cosas, entonces choca con el currículum porque ya está todo establecido en el currículum. Claro, sí. Y nosotros aquí estamos estudiando educación física, que nosotros como futuros docentes podemos o debemos preguntarles a los alumnos en un futuro, por ejemplo, realizar preguntas para que ellos puedan hacer esa crítica, este reflexionamiento sobre lo que trabajamos en clase, sobre lo que se enseñó, si aprendieron, si les resultó fácil o tal motivo así, para que obtengan, para que se sientan libremente de tener un pensamiento que puedan expresar ellos lo que piensan. Bueno, continuando con esto de los pensamientos, te digo que también en la filosofía considera diferenciar, o sea, diferenciar de otras maneras de pensar la realidad. O sea, como que no hay una sola manera de pensar la realidad, sino que la diferencia, cada uno tiene una manera de pensar. Claro. Y promueve diferentes tipos de pensamientos. Por ejemplo, uno es el pensamiento cotidiano, que para explicarte esto haría la pregunta de ¿qué es la lluvia? Por ejemplo, según nuestro pensamiento cotidiano, responderíamos que la lluvia cae del cielo y da vida. O sea, ese sería el pensamiento cotidiano. Después hay otro tipo de pensamiento que es el pensamiento técnico, que ese busca una explicación más específica de, por ejemplo, de qué es la lluvia, y según este pensamiento responderíamos que la lluvia es agua de vapor que se evapora, se va al cielo, se condensa, se transforma en las nubes y cae como gota. O sea que... Claro, es como que en base a lo cotidiano es como que viendo nuestra manera de pensar, de razonar, de conocer, llevamos ese pensamiento a la práctica, digamos, es como que nos sale ese pensamiento, ese conocimiento ya con la experiencia de la práctica, digamos, de lo que vemos. Claro. Y en base a lo técnico, como que yo creía que es como que tiene una razón y te demuestra esa razón con base a la teoría, que eso es una... científica. Claro, como que te dice esto es así, por tal motivo y así. Claro, te da todas las causas, por qué se produce la lluvia y qué es lo que... Claro, sí. Bueno, el pensamiento técnico busca una explicación lógica a través de la ciencia. Después tendríamos el pensamiento filosófico, que es una forma de pensamiento crítico, especulativo, racional, y que busca respuestas científicas y las razones de la existencia. Claro, sí. Bueno, basándonos, hay otro tema que vimos durante el año, que es el autor del Rancière sobre el maestro ignorante. Sí. ¿Lo escuchaste hablar alguna vez vos? Sí, tengo idea más o menos pero no mucho. Si me querés explicar. Bueno, yo, porque tengo entendido, es como, según base el autor, es alguien el maestro ignorante, que es alguien que puede enseñar algo sin saberlo. Es decir, que incentiva a sus alumnos para que aprendan por sus propios medios, utilizando un método de libertad, para que los alumnos adquieran los conocimientos y así demostrar que todos tenemos inteligencia y que no es necesario como un maestro explicador, digamos. También el maestro ignorante es aquel que ignora lo que enseña.
estudiantes que adquieran los conocimientos por sus propios medios, a través de su propio descubrimiento, por su propia inteligencia y a través de las experiencias que ya poseen cada uno, estimulando la voluntad de ellos por aprender. Es decir, tiene que haber una voluntad de ellos por el aprender, y asimismo el docente los tiene que ir estimulando por ese deseo para que ellos aprendan. Entonces lo que diría Rancière es que todos poseemos una inteligencia y que todos podemos aprender sin un maestro explicador. Claro, sí. Y es decir, que los alumnos aprendan que resuelvan los problemas por sí solos, sin necesidad de un maestro explicador, sin que este maestro le dé soluciones a los problemas planteados. El maestro, como muchos. Entonces sería no un explicador, sino como un guía más. Solamente un claro, guía. Porque vos fíjate que hasta hoy en día muchos maestros son muy tradicionales, que te dan esa respuesta ya hecha, ya dada, sin que le permita al alumno reflexionar, pensar acerca de lo que hizo o modificar ese problema. Y creo que no nos planteamos en base a esto, porque realmente buscamos ir más allá de eso que ya está establecido. Y como dijiste, o sea, los docentes tienen que funcionar como guías para los alumnos. Es decir, poner al alumno en un papel donde pueda formar su propia opinión a partir de herramientas que se le brinda por parte del docente. Aprender mediante el deseo de aprender, y si hay una voluntad por parte del alumno también, obviamente. Bien, entonces lo que me queda a mí de esto es que, de lo que habla Rancière, es que cada alumno y hasta el mismo docente tiene una crítica que supone aceptarnos a nosotros mismos y a otro como sujetos construidos. Entonces esto nos haría preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué tenemos que ir a la escuela? ¿O por qué debemos aprender algo? Claro. Que para uno por ahí no es necesario. Bueno, entonces yo creo que a la hora de dar clases nosotros tendríamos que hacer hincapié para que los alumnos puedan reflexionar, para que hagan una crítica sobre esto que estamos haciendo. Claro, sí. Es decir, que los alumnos no solamente se informen desde lo que le decimos nosotros, sino que busquen información desde otros lugares, por ejemplo de internet, de algún libro o de alguna experiencia que haya vivido otra persona. Claro, sí, o sea, que busque otras razones. Claro, que busque sus propias herramientas. Claro, sí. Y nosotros también, como futuro docente, estamos siguiendo un diseño curricular, y en donde solamente se le puede modificar la didáctica, pero entendemos también que cada sujeto posee una capacidad de interpretar las cosas. Es decir, por ello debemos transmitir conocimientos con diferentes tipos de modalidades. También creemos que el docente debe dar ese ejemplo a los alumnos, ya sea con su manera de ser, de actuar y de pensar, ya que es como un referente, por así decirlo, para sus alumnos. Algo así como que lo podríamos llegar al ámbito de la educación física. Claro, por ejemplo, un ejemplo nuestro sería dar el ejemplo con el cuerpo. Por ejemplo, en esto de lo físico, como por ejemplo, yo por ejemplo tenía un profesor de educación física que tenía sobrepeso. Y por ahí como que se ve mal la imagen de un docente de educación física con sobrepeso, porque representa dentro de la educación a la salud,
Claro. y como que da un mal ejemplo. Bueno, me quedó bastante claro lo que hablamos, Santi. Me ayudó Bien. mucho con Bueno, la comprensión con de la los gente, textos. todo eso. Es más fácil así cuando lo charlas, cuando lo debatís, digamos, porque como que puedes entender mejor a qué se debe esta crítica, cuál es el objetivo que tiene la filosofía. Sí, Por eso estuvo muy bueno. Bueno, Luis, me tengo que ir. bueno, Santi, nos estamos viendo en otro debate, otra Dale, charla. dale. Dale, chao, Dale. chao.